Buen día, amigo curioso de lo extraño y paranormal. Sean todos bienvenidos a mi video inaugural de mi canal, aunque usted no lo crea. Les habla su servidora Aura Galíndez y el día de hoy nos adentraremos en los misterios que esconde mi país de origen, Venezuela. Espero que este video sea de tu agrado. Recuerda dar like y dejar tus comentarios sobre qué evento paranormal te ha parecido interesante. Sin más, iniciemos. Venezuela es un país rico en cultura, tradiciones, paisajes y bellezas naturales. Al igual que todos los países del mundo, tiene su encanto. Sin embargo, detrás de tan inigualables maravillas existen misterios, enigmas y eventos que hoy en día han quedado sin resolver. Es por ello, y a modo de ser específica, que el día de hoy traigo para ti un resumen de los lugares misteriosos que esconde Venezuela, parte 1. Iniciando con nuestro conteo de lugares misteriosos, arrancamos con las Torres de Sisal. Las Torres Sisal fue una construcción que se llevó a cabo en Barquisimeto, estado Lara, al centro del occidente del país, y durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, para resumir un poco el proyecto, contaba con 10 edificios de 25 pisos cada uno. Antes de ser terminado el proyecto, quedó paralizado ya que el terreno era inestable. Adicional a ello, la empresa encargada de la obra se quedó sin fondo y no pudo seguir con la construcción. Desde entonces, son múltiples las historias de personas que se lanzaban desde la construcción y por eso le pusieron el nombre de las Torres de Sisal, trampolín de la muerte. El primero en suicidarse en estas torres fue el dueño de la empresa encargada del proyecto, que al perderlo todo en dicha obra, se lanzó al vacío. Desde ese momento muchas personas se han suicidado en esas torres, todas lanzándose al vacío y supuestamente hay un aproximado de 40 personas hasta la fecha. Muchos de los visitantes e incluso personas que residen en la zona dicen que al pasar al lado de la construcción pueden escuchar murmullos, risas y gritos de las almas en pena. Los habitantes de los alrededores comentan que ese lugar se presta mucho para cosas malignas, rituales, abortos y muchos otros eventos espeluznantes. Al igual que las personas que están deprimidas, al acercarse a esta zona escuchan voces diciendo o alentándolos a que se lancen del edificio para terminar con sus vidas. Actualmente, esta construcción se encuentra operativa, ya que el gobierno así lo ha decidido. Sin embargo, no duró mucho los esfuerzos de continuidad, pese a las constantes quejas por parte de los trabajadores conforme al pago de la culminación del proyecto. Número 2. Espíritu del Hotel Humboldt. El icónico Hotel Humboldt fue construido en solo 199 días durante el año 1956 por orden del aquel entonces presidente Marcos Pérez Jiménez. Desde ese momento, el hotel se convirtió en referencia en la arquitectura venezolana. Sin embargo, a pesar de su majestuosidad, han existido numerosos relatos de apariciones, espíritus e incluso suicidios contada de la mano de algunos visitantes y del grupo Guarará Repano que se encuentran en ese sector. Algunas de estas historias son las apariciones del Hotel Humboldt. Se dice que muchas personas, al ir al hotel, han sentido la presencia de espíritus o energías de pesadez encontradas en el ambiente. En lo particular, sí puedo decir, gracias a una visita que realicé, que efectivamente al entrar al hotel, con una visita guiada, pude sentir un poco de tenebrosidad respecto a que algunas áreas son oscuras y tenebrosas. Pero al investigar un poco al respecto sobre dichas apariciones, puedo decirte que al inicio se creyó que el Hotel Humboldt y el teleférico eran un tema sumamente pavoso. Debido a los múltiples cierres que tuvo el sistema ocasionado por diversos accidentes, las personas no les extrañó que el hotel fuera invadido por espíritus o fantasmas, aumentando las expectativas de un tema pavoso. Al contrario, se acostumbraron a sentir pasos, ver personas que luego desaparecían, escuchar voces y otras cosas que no hubiesen querido presenciar. Otra de las historias es la amante del general. Existe una leyenda sobre una mujer que aparece en los alrededores del hotel y se dice que era la amante del general Marcos Pérez Jiménez. Según la leyenda, un día Pérez se encontraba en el hotel con una de sus amantes y se quedó en la habitación principal. Sin embargo, la esposa de Pérez Jiménez se enteró y de inmediato fue al hotel. Cuando llegó, los empleados le avisaron rápidamente al general sobre su esposa y la amante se escondió en el balcón de la habitación. No obstante, cuando la esposa del general había entrado a la habitación, vio a la amante escondiéndose y luego empezaron a pelear. La amante, debido a un accidente, cayó por el balcón y murió. Se dice que fue un accidente, pero se decidió guardar el secreto entre los empleados del general junto a su esposa. Historia de la cabina fantasma del tramo del litoral. El sistema teleférico, obra construida durante el mandato de Pérez Jiménez, como mencioné anteriormente, era un tramo con otras 3 estaciones que partían de la estación Ávila hacia la otra falda del Cerro Ávila, que da con el Mar Caribe. Pasaban por encima del pueblo de Galipán, a 1750 metros sobre el nivel del mar, por San José o Loma de Caballo, a 1184 metros sobre el nivel del mar, y terminaba en la estación del Cojo, en la población de Macuto, a 100 metros sobre el nivel del mar del estado Vargas.
Lamentablemente, esta conexión fue cerrada en el año 1987 por inconvenientes de sus cables, quedando en completo abandono. Su historia terrorífica empezó durante el año 2003, cuando uno de los pobladores de San José de Galipán salió a tempranas horas de la mañana para ir a La Guaira, pero observando bien en la montaña que vio algo diferente. Cerca de la estación Loma de Caballo, se dio cuenta que había una cabina de 24 personas, antiguas cabinas que cubrían este sistema teleférico, que se encontraba aún guindada en una guaya que para el día anterior no estaba en ese lugar. Este poblador, así como muchos otros, se preguntaban cómo diablos esa cabina llegó a este lugar. Muchos especularon exageradamente diciendo que la cabina tenía vida y quería hacer nuevamente el viaje hasta la estación El Cojo, ubicada en Macuto, Estado Vargas. Otras personas, sin embargo, comentaron que la cabina guardaba secretos y había que desmontarla, pero hasta el sol de hoy esa cabina sigue montada y esa guaya soportando la inclemencia del tiempo. Misterio número 3. El Castillo de San Carlos de la Barra. Levantado en 1623 en la isla del mismo nombre, ubicada en el estado Zulia, al occidente del país, su objetivo era proteger el paso que une el lago de Maracaibo con el Golfo de Venezuela. Sin embargo, en este lugar existieron cámaras de tortura que presenciaron incontables muertes. No es para menos, el Castillo de San Carlos de la Barra encierra en sus paredes más de 3 siglos de misterio. Para su edificación se trajeron de África 400 esclavos, quienes recibían como único alimento agua y ajo. Muchos de ellos enfermaron y murieron, pero sus cuerpos no recibieron cristiana sepultura, sino que quedaron tapiados entre los muros. Cuando se inició la reconstrucción se encontraron huesos, cabellos, uñas y dientes dentro de las paredes. Misterio número 4. El Páramo de la Culata. Con una altura de 4.173 metros sobre el nivel del mar, es uno de los páramos andinos más elevados de Venezuela, estado Mérida. Los habitantes de esta montaña aseguran que muchas personas han desaparecido en medio de su espesa niebla. Las leyendas abundan y los testimonios de los lugareños son muy ricos en detalle. Para los turistas son cuentos de camino, pero para los que ahí viven, por generaciones, es parte de su memoria colectiva. Es el caso del famoso duende que cuida a los primorosos paisajes que mantengan sanos y limpios, como los hogares de cada andino. La gente de los Andes es de costumbres muy tradicionales y sus lugares están muy bien cuidados. Si un forastero llega con hábitos indeseables, allí lo espera el duende para hacer que se comporte debidamente. Misterio número 5. El Metro de Caracas. En quinto lugar figura el Metro de Caracas. Desde su inauguración en 1983, el subterráneo de la capital ha sido locación para historias sobre diversos tipos de fantasmas. Cientos de homicidios y suicidios han ocurrido en el Metro de Caracas. Sus pasillos y espacios han sido testigos de muchas situaciones inexplicables, con presuntos aparecidos que algunas veces han dejado huellas a quienes los vieron. Las historias de fantasmas en el Metro de Caracas son comunes. La niña abandonada, los espectros del espejo, el hombre sin ojo, la novia suicida, el espíritu poseedor, el acompañante son algunos de los nombres que reciben los espectros, y es común encontrar mayor información en videos de cámaras de seguridad que muchos vigilantes ya han subido en internet junto a sus historias. Bueno, curioso, esto es todo por el día de hoy. No olvides dejar tus comentarios sobre cuál de estos casos te ha llamado la atención y cuál de ellos desea profundizar un poco más. Recuerda suscribirte, activar la campanita y dar like en caso de que el video fuera de tu agrado. Muchas gracias, nos vemos en un próximo misterio.